Ya estamos en nuestro segmento de la entrevista, segmento patrocinado por V-Bud Energy Drink, tu opción saludable. Ya estamos en nuestro segmento de la entrevista. Ya se encuentra con nosotros nuestro invitado de esta edición, conectado desde Honduras, desde San Pedro Sula, Joel Brand. Joel, bienvenido a la Red Fit. Un gusto tenerte como invitado dentro de nuestro programa esta semana y te agradecemos mucho ahí el que hayas aceptado la invitación de platicar un ratito con nosotros, Joel. Muchas gracias, Jorge. No, a ustedes de verdad por la invitación, de verdad, gracias. Yo estoy agradecido por el tiempo que podemos tener para poder compartir. Sí, por ahí teníamos bastante tiempo de querer platicar con vos, Joel, y de quererte tener dentro de nuestro programa, y va a ser un gusto platicar con vos estos minutitos. Ahí para contarle un poquito a la gente, exatleta olímpico, Joel, asististe a los Juegos Olímpicos de Atenas 2004 y también primer atleta guatemalteco en asistir a los CrossFit Games. Empecemos ahí un poquito la plática hablando acerca de cómo te involucras dentro del deporte, Joel, y en qué deporte inicias tu carrera deportiva. Bueno, mira, yo tengo una trayectoria deportiva muy larga. Mi papá siempre fue de la idea de meternos en muchos deportes para que detectaran qué talento teníamos. Le debo mucho a mi padre por siempre cosechar esa disciplina en mí. Empecé con natación desde una edad muy temprana, desde los 3 años. Ya a partir de los 4 años y medio ya estaba compitiendo en eventos infanto-juveniles, juveniles de natación. Luego, por mi genética, empecé a crecer y ya empecé a tener un cuerpo no apto para poder nadar. Entonces empecé a hacer ejercicio, empecé a hacer lucha grecorromana, hice boxeo, baloncesto. Entro a los 15 años, siempre tenía la imagen de mi papá levantando pesas. Mi papá fue uno de los fundadores de los primeros gimnasios en Guate, ¿va? Entonces siempre tenía como la idea de querer levantar pesas. A los 14 años mi papá me dice, bueno, empiece a levantar poco a poco, y desde los 15 años pues empecé a levantar pesas, entré al levantamiento de potencia y ahí fue donde me cautivó ese deporte de levantamiento de pesas, que fue el que me llevó a la cúspide de un atleta, porque llegar a Juegos Olímpicos para un deportista es como una graduación, ¿verdad? Entonces, gracias a Dios pude completar esa parte de mi vida, llegar a Juegos Olímpicos en levantamiento de pesas. Fue una etapa bastante linda, dolorosa. Ya sabes, el alto rendimiento a veces lo pintan de una manera, pero es bastante sacrificio el que uno tiene que hacer para poder llegar ahí. Y creo que hasta el momento es algo que me ha marcado mucho, la disciplina. Es bien fácil decirlo, ¿verdad? Ser disciplinado, pero la disciplina siento que se tiene que forjar, porque la motivación se acaba. Es impresionante, máximo en estos días de confinamiento y tanta complicación, ¿verdad? Siempre estás nadando contra la corriente, cuestiones políticas, huracanes. Este 2020 es algo impresionante lo que nos está dando. Entonces, es lo que me formó hasta este momento. Se lo debo a mi padre, a Dios por la salud, la disciplina que le pone a uno el deporte. Bien interesante lo que mencionas, Joel, porque cuando hemos tenido la oportunidad de platicar con atletas, un común denominador es el que vos nos estás platicando también y el que nos estás compartiendo, que uno de los dos padres siempre es deportista y le da el ejemplo a los hijos, y los hijos toman ese amor por el deporte de los padres. Es bien importante tener ese ejemplo, y cuando se está del lado de uno como padre, de tratar de dar ese ejemplo a los hijos, ¿verdad, Joel? Sí, creo que mi papá hasta la fecha está jugando un papel bien importante en mi vida. Siempre lo ha hecho, es mi mentor. Y más allá que mi padre me haya inculcado a hacer deporte, creo que no me prohibió hacer las cosas
Y eso fue algo que a mí me marcó, ir por un camino del deporte, porque cuando te prohíben muchas cosas, no vas a hacer esto y no vas a hacer el otro. Pero mi papá me supo seducir de tal manera que me dijo, mira, pero esto que es mejor. Si vos te levantás temprano vas a tener mejores resultados. ¿Preferís estar desvelado o querés ir a nadar al puerto conmigo? Entonces me cambiaba, como decimos en Guate, nos lavaban el coco a vos. Entonces él me llevaba en un rumbo en el que yo no entendía a los 15 años, como porque 14 años, cuando estás adolescente, que por la palabra lo dice, te está doliendo el salir adelante, ¿verdad? Entonces yo no entendía por qué me llevaba por ese rumbo y siempre fue como, esta etapa es importante, hijo, y creo que le debo mucho eso a mi padre hasta el momento, porque no cambiaría en lo absoluto las decisiones que yo tomé por ser deportista. En el deporte, lamentablemente en nuestros países es complicado, no puedes hacerte millonario como en otros deportes, en otros países, pero no lo cambio por nada, porque es algo que lo llevo aquí, ¿verdad? Es algo que se lleva muy en el fondo, en el corazón, y no hay mayor satisfacción de llevar la bandera de Guate y ponerla en un lugar que las personas que no conocen ni siquiera el nombre Guatemala digan, puchica, visto un guatemalteco que le puso ganas a esto y que va diferente a la imagen que tienen de los guatemaltecos, ¿no? Buenísimo, sí. Mencionábamos también al inicio de la plática, Joel, primer atleta guatemalteco en participar en CrossFit Games. ¿Cómo hace ese cambio de deporte de dedicarte al levantamiento de pesas a pasar a empezar a practicar CrossFit? Y tu experiencia, Joel, en los juegos, en los CrossFit Games. Fíjate, hermano, que en el CrossFit el 66% de los ejercicios se involucran con barra, ¿verdad? Entonces, si el levantamiento de pesas, aunque está mal visto y criticado por tantos problemas que da a nivel de salud, tiene grandes beneficios si lo haces correctamente, ¿sí? Entonces me dio una gran ventaja por encima de muchos atletas, y en el momento en el que empiezo a arrancar con CrossFit, que es un deporte relativamente que arrancó en el 2009, me dio la posibilidad de seguir compitiendo. Yo ya me había alejado de la etapa competitiva después de los Juegos Olímpicos, por cuestiones de lesiones y por cuestiones que tenía que salir adelante. Mi papá me dijo, mira, o te dedicas a trabajar o qué vas a hacer, ¿verdad? Entonces el deporte no te deja, no te da como decimos en Guate, no te da la chamarra para poder seguir en eso. Entonces tuve que empezar, obviamente, a trabajar. Me gradué de la U, seguí trabajando y apareció CrossFit en mi vida y me pareció algo muy retador. Me cambió completamente la vida el estar en un espejo viéndome haciendo biceps curls, a poder estar corriendo, nadando, haciendo gimnasia, levantamiento de olímpico, cosas intensas por tiempo, que te retan todos los días, ¿verdad? Es un deporte muy exigente que me gusta muchísimo. Entonces tuve la oportunidad de participar en varios eventos. Uno, el que más recuerdo, es en Ecuador. Gané una medalla de bronce en un latinoamericano, en un regional latinoamericano, y ese como que me abrió la puerta al ámbito de Latinoamérica. Después pasé por muchos eventos y logré participar en juegos en los CrossFit Games. Sí, en efecto fui el primer atleta en participar en los CrossFit Games. Fue una experiencia lindísima. Hicieron un acto de inauguración en un estadio donde entré con la bandera y fue algo que me hizo recordar a Juegos Olímpicos cuando estuve en la inauguración, ¿verdad? Son etapas lindas de mi vida y que se la deseo a todos los guatemaltecos, se la deseo a cualquier persona que esté luchando por sus sueños, que lo haga, que lo disfrute y que luche, pues porque podemos llegar. Nosotros los guatemaltecos somos demasiado capaces. Lamentablemente nosotros en nuestra sociedad siempre tenemos esa persona que nos dice que no, y ¿por qué? ¿Por qué lo estás haciendo? Eso no te va a dar pisto, eso no vas a ir a ninguna parte, pero son satisfacciones muy, muy personales que aunque no te recuerden después más adelante o digas no fue nada para el deporte, o sí, lo llevas aquí, ¿verdad? Es algo que no te lo puede quitar nadie, ¿no?
Así es como estamos llegando al final de nuestro segmento de la entrevista. Te invitamos a que veas la segunda parte de la plática que tuvimos con Joel Brand el próximo sábado en punto de las 9 de la mañana. Continuamos con más.